17 de marzo de 1964. Alaska es devastada por un gigantesco terremoto que registró 8,4 en la escala de Richter. Lo llamativo del caso es que en los 30 años posteriores al terremoto de Alaska ha habido la misma cantidad de terremotos de gran intensidad que en los 2000 años anteriores de la historia. Según el almanaque mundial, entre los años 1000 y 1800 no se produjeron sino 21 terremotos de gran magnitud. En cambio, entre 1800 y 1900 tuvieron lugar 18 convulsiones sísmicas de consideración. Entre 1900 y 1950 hubo 33 movimientos telúricos de grandes proporciones y entre 1950 y 1991 esa cifra se elevó a 93, casi el triple de la del medio siglo anterior. En total, esos terremotos cobraron la vida de 1.300.000 personas. Este espectacular incremento en los sismos de gran intensidad ha llevado a los científicos a predecir que estamos entrando en una nueva fase de grandes trastornos telúricos. También la Biblia predice que los postreros días serán una época de gran actividad sísmica, en que la tierra tambaleará como un ebrio y las torres y ciudades de las naciones se desplomarán. 17 de enero de 1994. Un terremoto de 6,6 en la escala de Richter ocasiona daños por valor de $30.000 millones en Los Ángeles. Los sismólogos predicen que el inminente gran terremoto de California podría ser 50 veces más fuerte. 17 de enero de 1995. Más de 5.000 muertos y 26.000 heridos es el saldo del terremoto del Gran Hanshin en el Japón. La ciudad portuaria de Kobe queda en ruinas, su infraestructura destruida y más de 300.000 personas sin techo. Científicos japoneses del Centro Sismológico de Tsukuba predicen que un terremoto de más de 8 puntos en la escala de Richter podría ocurrir en la zona de Tokio en un futuro cercano. Cuando se produzcan los terremotos de California o Tokio, como está previsto, el número de víctimas fatales y la devastación, así como el impacto que tendrán en la economía mundial, serán inconcebibles. Imaginémonos a un profeta de la antigüedad visualizando una de nuestras modernas carreteras en las que se desplazan cientos de automóviles a toda velocidad con los faros encendidos. ¿Cómo lo describiría? Recordemos que los profetas de entonces no habían visto nada siquiera parecido a un automóvil. Pues bien, hace 2600 años el profeta Nahum predijo que en los días previos al retorno de Cristo, los carros se precipitarán a las plazas, con gran estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. El profeta seguramente asoció con relámpagos la visión de automóviles circulando a toda velocidad en plena noche. Sin duda corren con gran estruendo en las calles. No es de sorprenderse pues que el promedio anual de accidentes de tránsito en los Estados Unidos sea de 19,5 millones, con un saldo de 4 millones de heridos y 45.000 muertos. La profecía de Nahum nos remite a otra importante predicción del profeta Daniel que data del año 534 a.C. y se refiere a la situación imperante en los postreros días. Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que Dios quiso decir a su profeta fue: Daniel, te estoy dando a ti esta visión de los postreros días, pero no es para ti, no es para tu época. Se aplica al tiempo del fin, una época en que muchos correrán de aquí para allá. ¿Corre hoy en día la gente de aquí para allá? Resulta increíble que durante miles de años los medios de transporte no experimentaran mayores variaciones, hasta hace poco más de un siglo. En 1789, George Washington empleó 8 días en viajar 320 kilómetros hasta su ceremonia de asunción de mando en Nueva York. El que le haya tomado 8 días en sí no tiene mayor importancia. Lo sorprendente es que Julio César habría recorrido la misma distancia en igual tiempo. Durante miles de años no hubo progresos importantes en cuanto a transporte. Sin embargo, veamos hasta qué punto ha avanzado la humanidad en tan poco tiempo.
Además de conducir a velocidades vertiginosas, en un jet el hombre moderno es capaz de circunvolar el planeta en 24 horas y en una nave espacial en 80 minutos. En nuestra época la gente viaja con más asiduidad que nunca. El turismo internacional constituye un negocio de enormes proporciones en el que cada año más de 200 millones de personas gastan cientos de millones de dólares en viajes fuera de su país de residencia. Solamente en el año 92 se gastaron más de 3.000 millones de dólares en turismo. Se espera que en los próximos 10 años el tráfico turístico se duplique. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En nuestra generación, los conocimientos científicos han alcanzado cotas inimaginadas. De hecho, según ciertos estudios, el cúmulo total de conocimientos que posee el hombre se duplica cada 8 años. El 80% de los científicos que han existido en la historia están vivos hoy en día. Cada minuto añaden 2.000 páginas a los conocimientos científicos del hombre. A una persona le llevaría 5 años leer todo lo publicado cada 24 horas por investigadores y estudiosos. Anualmente se editan unos 500.000 libros. En 1970, cuando la nave Apolo 13 se perdió en el espacio, escasos 90 minutos fueron necesarios para que los ordenadores de la NASA dieran con la forma de recuperarlos. Con papel y lápiz, a un científico le hubiera tomado 1.000.000 de años la misma hazaña. No obstante, desde 1970 la informática se ha desarrollado con tal vertiginosidad que si la industria automotriz hubiera avanzado al mismo ritmo, hoy en día se podría comprar un Rolls Royce a $3. Para colmo, cabrían 8 sobre la cabeza de un alfiler. El principal componente electrónico de las computadoras, el transistor, se inventó en 1948 en los laboratorios Bell. En 1994, un microcircuito podía cumplir las mismas funciones que 3 millones de transistores. Para fines de siglo, un microcircuito o chip podrá procesar igual cantidad de datos que 1.000 millones de transistores. Las máquinas se han vuelto tan complejas que solo los técnicos más especializados entienden su funcionamiento. Con todo, ¿han logrado esos asombrosos descubrimientos científicos y avances tecnológicos civilizar más al hombre o proporcionarle más felicidad? Por lo visto, cuantos más artefactos y artículos de lujo adquiere en su afán de hallar satisfacción, más desdichado se vuelve. Es innegable que la ciencia ha aumentado en el mundo moderno. Pero aunque los llamados países desarrollados afirman contar con los sistemas educativos más avanzados y costosos de la historia de la humanidad, la última generación que han producido, como es el caso de los Estados Unidos, es la más desorientada, ignorante y violenta de todas. En el capítulo 24 de San Mateo, versículo 37, Jesús profetiza que como en los días de Noé, así será antes que Él regrese. ¿Cómo era pues la situación en los días de Noé? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En Estados Unidos, un adolescente mata a su padre por el simple placer de verlo morir desangrado. En Inglaterra, 2 niños de 10 años secuestran y asesinan brutalmente a un pequeñito de 2. Horrores de ese tipo se están volviendo moneda corriente. Cuesta imaginarse que aún en los días de Noé hubiera tanta violencia como la que vemos hoy en día. Vietnam. Los norteamericanos lloran la muerte de 58.000 jóvenes tras 8 años y medio de combates. Sin embargo, el índice de homicidios en las calles de las ciudades norteamericanas es 4 veces esa cifra. Datos proporcionados por el FBI indican que 24.530 personas fueron asesinadas en los Estados Unidos durante 1994. La Dirección Nacional de Justicia de ese país estima que en 1992 se cometieron más de 1 millón de delitos con arma de fuego. Muchas de las víctimas fueron adolescentes asesinados por otros adolescentes que no tienen concepto del valor de la vida. Con angustia y desazón, la sociedad se pregunta,
¿Por qué? Los estudiosos de la conducta humana han determinado una de las principales causas. Al cumplir 15 años, el joven norteamericano común y corriente habrá presenciado por televisión la muerte violenta de más de 35.000 seres humanos y otros 200.000 actos brutales de agresión. En Estados Unidos se hace apología de la violencia. Prueba de ello es que los ídolos nacionales sean Stallone y Schwarzenegger, especialistas en todo tipo de actos de agresión. Películas al estilo de las series Rambo y El Exterminador, que han logrado recaudaciones millonarias, ilustran el voraz apetito de violencia que prima en el mundo de hoy. Los dibujos animados de hoy en día están plagados de nefandos actos de violencia. Más aún que las Tortugas Ninja y los Simpson, la serie Beavis y Butthead de la MTV se ha ganado las preferencias de los niños. Las interpretaciones de las profecías de la Biblia que hemos examinado no son en modo alguno singulares. Coinciden con las de millones de cristianos, tanto católicos como protestantes. Muchos musulmanes sostienen que pasajes del Corán y otros escritos islámicos predicen algunos de estos mismos acontecimientos apocalípticos.